Don Iñaki Piñuel, profesor de Economía y Dirección de Empresas, también de Recursos Humanos en la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad de Alcalá y autor del libro Mobbing, cómo sobrevivir al acoso psicológico en el trabajo. Muy buenos días. Buenos días. Vamos a empezar definiendo qué es el mobbing. ¿Qué es mobbing? El mobbing o acoso psicológico en el trabajo proyecta una realidad que viven muchos trabajadores en Europa y en España concretamente, que es el encadenamiento a lo largo de un periodo de tiempo bastante corto de acciones hostiles consumadas, expresadas o manifestadas por una o varias personas del entorno del trabajador con el objetivo de deteriorar psicológicamente a la persona y destruir su capacidad de empleabilidad, es decir, su capacidad de desempeñar una profesión, un trabajo con éxito y con brillantez. O sea, un acoso psicológico que puede venir tanto de un jefe como de un compañero, o sea, no tenemos... Así es. Los estudios que hemos realizado en la Universidad de Alcalá, lo mismo que otros estudios europeos, nos dan la realidad de que siempre en los comportamientos de acoso suelen participar bien sean jefes, bien compañeros de la persona elegida como víctima, y pueden también haber coaliciones de personas, jefes junto con compañeros, que elaboran una estrategia continuada en el tiempo. Por lo tanto no son acciones casuales que se producen de una manera aleatoria, sino son acciones que están premeditadas y que buscan de una manera coordinada desestabilizar psicológicamente al trabajador para eliminarlo del lugar de trabajo. ¿Vamos a poner un ejemplo concreto? Sí, ejemplos hay muchos en diferentes sectores. En general, todo comienza con una inversión o una modificación en la relación de la persona que va a ser elegida como víctima con las personas que van a ser sus agresores. Normalmente la relación anterior ha sido buena y el desempeño de las personas elegidas como víctima suele ser bueno, incluso excelente. Repentinamente, a raíz de algún conflicto que escala, esa relación cambia de polaridad. Por ejemplo, un puesto de trabajo que quieren ocupar podría ser esa la causa, ¿verdad? Pero cambia la relación que hasta ahora era positiva, pasa a ser negativa, y la persona empieza a notar, dentro de una fase de confusión en la que empieza a entrar, que estos compañeros o este jefe junto con compañeros empiezan a ningunearle, empiezan a hacerle invisible, se empiezan a difundir una serie de rumores calumniosos, falsos, por supuesto, seguro, sobre su vida personal, sobre su desempeño laboral. Se le empieza a criticar por todo lo que hace sistemáticamente, se empieza a marginarle de decisiones de empresa que antes le afectaban y que antes participaba en ellas. Se le va arrinconando. Se le va arrinconando de una manera voluntaria y además de una manera inexplicada y que no tiene ninguna explicación para la persona que es víctima. De tal manera que la víctima entra en una fase de confusión importante que suele durar de media entre 15 y 18 meses antes de que la persona cae en la cuenta, se da cuenta de que no es un comportamiento casual, sino que está siendo víctima de agresiones sistematizadas y que, como veremos más adelante, producen una serie de efectos psicológicos muy graves, incluso de daños en la salud psicológica y además física de la persona, que le hacen poco a poco ir entrando en bajas laborales, primero intermitentes, luego más continuadas, y a veces finalmente hacen que la persona voluntariamente abandone el puesto de trabajo o bien pida un cambio, un traslado, o en algunos casos más extremos incluso la persona llegue a suicidarse. A suicidarse. Se calcula aproximadamente que 1 de cada 5 suicidios que ocurren en el país se debe a situaciones de mobbing que han existido o existen contingentemente con la persona suicidada. Desde luego lo peor que te puede pasar hoy en día es que no tengas un buen ambiente en el trabajo, ¿verdad? Que ya llegues todas las mañanas amargado o amargada pensando en lo que te espera con los compañeros, cómo te van a tratar y lo mal que lo vas a pasar, ¿no?, a lo largo del día. Así es. Sin embargo, vamos a decir que el mobbing no es lo mismo que tener mal ambiente en el trabajo, no es lo mismo que tener estrés, no es lo mismo que tener mal rollo. Hombre, con algún compañero. Sí, mal ambiente sí es, ¿no? Porque claro, es más que mal ambiente, es una guerra psicológica que se desencadena contra una persona. Lo que pasa que normalmente cuando decimos mal ambiente es un mal ambiente que afecta a todos, que no afecta solamente a una víctima elegida como única víctima y una persona que es estigmatizada por todos los demás. Entonces es muy importante diferenciar el mobbing, el acoso psicológico, de otros fenómenos que también existen en las empresas, como son los conflictos, como son tener un día malo, discutir con un compañero,
como pueden ser las prisas, el estrés de sacar el trabajo adelante. Todas estas cosas no son mobbing, son cosas que ocurren normalmente en los entornos cada vez más rápidos y urgentes de nuestras organizaciones modernas, pero en ningún caso esto produce los graves efectos que produce el mobbing. El mobbing se trata de una deliberada conducta agresora, y esa agresión siempre es psicológica, dirigida a desestabilizar, deteriorar y eliminar psicológicamente a la persona que es víctima. O sea, comerte la moral hasta que o bien te vayas o cedas tu puesto a la persona. Así es, también recibe el nombre, y yo creo que impropiamente, de acoso moral. O sea, que se habla también de acoso moral hablando del mobbing, ¿no? Tengo delante de mí un estudio de la Universidad de Alcalá de Henares que han realizado precisamente ustedes, y que dice que más de 1,5 millones de españoles son víctimas de acoso moral en el trabajo. Son muchas personas, ¿no? Los datos que nos daba la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, hace 5 años, ya proyectaban entonces una cifra para España de 750.000 personas afectadas por este problema, lo cual es enorme. Nos sorprendió la Fundación Europea para la Mejora en las Condiciones de Trabajo hace 2 años con unos resultados que nos proyectaban al 9%. Casi duplicaban los datos de la OIT. Habíamos pasado del 5 al 9%. Nuestro barómetro Cisneros 1, realizado en la Universidad de Alcalá por los alumnos de segundo empresariales, estudio que dirigí yo en el mes de mayo de este año pasado, de este mismo año, nos ha proyectado a una realidad del 11,44%. Quiere decir que nos dan aún más personas en España víctimas de lo que podemos decir mobbing. Este cuestionario, este estudio, se realizó en la zona de Madrid, Corredor de Henares, Guadalajara, con personas en activo entre 18 y 60 años, a las que no se le preguntaba directamente por el acoso moral, sino se le iban describiendo los 45 comportamientos que ya el profesor Lehmann describió en los años 80 como propios del mobbing. 45. Sí. Y solamente al final de que hubiera contestado la persona esos 45 comportamientos, se le decía que si estos comportamientos eran repetitivos a lo largo de los últimos 6 meses con una frecuencia superior a 1 vez por semana, estaríamos en caso de mobbing o de acoso psicológico en el trabajo. Y nuestra sorpresa es que hay el 11,44% de la población activa que manifiestan 1 o más comportamientos de agresión típicos del mobbing con una frecuencia superior a 1 vez por semana, lo cual es enorme. También preguntábamos por el acoso sexual, que es una cosa que es cercana, aunque no tiene nada que ver con el mobbing, y sin embargo las tasas, las estadísticas del acoso sexual nos volvían a dar los mismos resultados que otros estudios europeos, es decir, estábamos en torno al 2,5% de la población que contestaba la encuesta, ¿no? Vamos a tener que ir terminando esta conversación porque se nos está acabando el tiempo, pero es un tema que no se ha hablado mucho, ¿no? Bueno, ni en los últimos tiempos ni en ningún tiempo. Es un tema que no está demasiado difundido, ¿no, profesor? Claro. Hay una labor importante que estáis haciendo los medios y que estamos haciendo también los medios académicos. En concreto, el compromiso de la Universidad de Alcalá es enorme con este tema y ha sido nuestro entorno más inmediato, el Corredor de Henares, el primer objeto del estudio, aunque ya hay otros estudios encaminados. La labor de divulgación es importantísima, sobre todo de cara a las víctimas que pasan este problema en la ignorancia de que es un problema y por lo tanto a un no problema no se le da solución. Y que no Mientras uno no lo identifica como problema, no se le puede poner remedio a algo que no se identifica como tal, ¿no? Y que puedes caer en el error de tomarlo como algo personal, es algo personal que ocurre contigo y en realidad es una cosa bastante extendida por lo que estamos viendo, por esos datos, ¿no? Así es. Luego, claro, cada caso de mobbing tiene sus connotaciones particulares, pero casi siempre hay unas características típicas que hacen que la persona que lo padece, lo primero que le ocurre en todos los casos es permanecer durante una etapa enorme de deterioro de su salud psicológica sobre todo y física también, en la cual está confusa, no sabe lo que le ocurre y además empieza a introyectar la culpa, empieza a pensar que algo ha hecho para merecer semejantes acciones de castigo, por lo tanto empieza a deteriorarse también su salud psicológica con efectos también en las bajas laborales que va entrando y va tomando, ¿no?